En el anterior audio hablé de una doctora que había intervenido maravillosamente, magistralmente, creo que fue lo más destacable del sínodo, y busqué mis archivos y encontré, entonces digo, bueno, vale la pena que lo comentemos. Es la doctora Anca María Cernea, o Chernea. Doctora en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Víctor Babeș y presidenta de la Asociación de Médicos Católicos de Bucarest, Rumanía. Hizo la siguiente presentación, ella dice, Su Santidad, padres sinodales, hermanos y hermanas que representan la Asociación Médicos Católicos de Bucarest. Soy de la Iglesia Católica Rumana Griega, es decir, greco-católica, ¿no? Mi padre, es decir, son los católicos del rito bizantino. Mi padre era un líder político cristiano que fue encarcelado por los comunistas durante 17 años. Mis padres estaban comprometidos para casarse, pero la boda se llevó a cabo 17 años después. Mi madre esperó tantos años a mi padre a pesar de que ni siquiera sabía si todavía estaba vivo. Han sido heroicamente fieles a Dios ya en su compromiso. Su ejemplo muestra que la gracia de Dios puede superar circunstancias sociales terribles y la pobreza material. Nosotros, como médicos católicos que defendemos la vida y la familia, podemos ver que esto es, en primer lugar, una batalla espiritual. La pobreza material y el consumismo no son la causa principal de la crisis de la familia. Ojo, el discurso ese sociológico y económico y en el fondo marxista, dice una doctora que viene de un país pobre y además de situaciones de pobreza y de calamidad como fueron todo lo que vivieron con Ceausescu, el régimen, está diciendo algo con la autoridad que le da su propia vida. La pobreza material y el consumismo no son la causa principal de la crisis de la familia. La principal causa de la revolución sexual y cultural es ideológica. Nuestra Señora de Fátima ha dicho que los errores de Rusia se extenderían por todo el mundo. Fue hecho por primera vez bajo una forma violenta, el marxismo clásico, matando a decenas de millones. Ahora se está haciendo todo por el marxismo cultural. Hay una continuidad de la revolución sexual de Lenin a través de Gramsci y la Escuela de Frankfurt, los derechos de los gays y de la ideología de género. El marxismo clásico pretendía rediseñar la sociedad a través de la violenta toma de posesión de la propiedad. Ahora la revolución es más profunda, pretende redefinir la familia, la identidad sexual y la naturaleza humana. Esta ideología se autodenomina progresista, pero no es otra cosa que la oferta de la antigua serpiente, para que el hombre tome el control, para reemplazar a Dios, para organizar la salvación aquí en este mundo. Es un error de la naturaleza religiosa, es el gnosticismo. Es la tarea de los pastores reconocer y advertir al rebaño contra este peligro. Buscad, por tanto, primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La misión de la Iglesia es la de salvar almas. El mal en este mundo viene del pecado, no de la disparidad de ingresos o el cambio climático. Toma, si es que tienes las verdades de a puños esta doctora. La solución es evangelización, conversión. Hoy en día los principales agentes del gobierno mundial intentan imponer el marxismo cultural de nuestras naciones bajo la forma de control de la población, la salud reproductiva, los derechos de los homosexuales, la educación de género y así sucesivamente. Lo que el mundo necesita hoy es la verdadera libertad, la liberación del pecado, la salvación. Nuestra iglesia, se refiere a la iglesia greco-católica o católica de rito bizantino, fue suprimida por la ocupación soviética, pero ninguno de nuestros 12 obispos traicionó su comunión con el Santo Padre. Nuestra iglesia sobrevivió gracias a la determinación y el ejemplo de nuestros obispos en la resistencia a las prisiones y el terror. Nuestros obispos pidieron a la comunidad no seguir al mundo, no cooperar con los comunistas. Ahora necesitamos que Roma le diga al mundo: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. No solo nosotros, los laicos católicos, sino también muchos cristianos ortodoxos, ansiosamente orando por este sínodo,
porque como se suele decir, si la Iglesia Católica cede al espíritu de este mundo, va a ser muy difícil para todos los cristianos resistirlo. Fijémonos lo que está diciendo, ¿no? Digo, verdades de a puño. Esto es una especie de resumen de lo que ella dijo en ese sínodo. ¿Y qué hizo la Iglesia? Habló de todo esto. ¿Qué es lo que salió en conclusión de todo esto? ¿Qué es lo que nos queda de este sínodo? Nos queda el tema de los divorciados vueltos a casar. Cuando el gran tema de la familia es ese que ella menciona. La familia que está acosada por estas ideologías, por estas perversiones. Y que la Iglesia está callada cuando tiene que levantar su voz y defenderlas. Pues esto es lo que ha venido pasando. Y sobre todo de esta Iglesia que resulta a algunos, en las altas jerarquías, la Iglesia greco-católica, una especie de mínimo de piedra en el zapato, es decir, de un estorbo, porque es la que está impidiendo, según ellos, el acercamiento con los ortodoxos. Y no saben qué hacer con los grecos católicos, que fueron los que realmente sufrieron la persecución. Porque en realidad, cuando vino la persecución comunista, gran parte de la Iglesia ortodoxa se avino a los comunistas y no tuvieron la persecución. Tanto así que Ceausescu, bueno, ¿qué hicieron? Sacaron, le quitaron la propiedad, los expropiaron a toda la iglesia greco-católica, se los quitó, todas las iglesias fueron a parar a los ortodoxos, todas. Hubo un solo metropolita que la devolvió, que fue el de Timișoara, los demás no. Bueno, y a propósito de todo esto, entonces, también es que una cosa lleva a otra, es inevitable todo esto. Una entrevista que le hicieron a la doctora Anca María Chernea, la auditora rumana en el sínodo. Le preguntan cuál era su estado de ánimo cuando comenzó el sínodo, qué resultados esperaba en relación a las familias que la rodean o aquellas con las que se topa en su trabajo. Ella dice, yo había seguido el desarrollo del sínodo del año 2014 sin formar parte de las sesiones, pero en vista de los textos publicados y del documento final sobre el cual debíamos trabajar este año, el Instrumentum Laboris, que es extremadamente confuso y complicado y a que no le faltaban incluso errores graves, llegué a Roma ansiosa por lo que iría a pasar. Ya vemos la preparación, lo mismo que pasó con el sínodo de la Amazonia, el Instrumentum Laboris, que ahí es donde parte todo, ¿no? Ahí es donde empieza a inficionar este veneno. Bueno, esperaba que el sínodo emitiera un mensaje claro, reafirmando la doctrina de la Iglesia, pero que eso fuera a ocurrir no era en modo alguno evidente. Le preguntan, dice, este año usted concurrió como oyente, ¿puede explicarnos en qué consistía su trabajo? Dice, la asamblea del sínodo está compuesta por los padres sinodales, los expertos y los oyentes, auditores, oyentes. Nosotros, entre hombres y mujeres, constituimos un cuerpo de 51 oyentes repartidos en 13 círculos menores, encargados de estudiar el documento de trabajo, el Instrumentum Laboris. Personalmente me tocó formar parte de un círculo angloparlante. No votábamos, pero se nos permitía intervenir en las discusiones de los círculos. Y de igual manera, pasada la asamblea plenaria del 16 de octubre, se nos otorgó el derecho a 3 minutos de intervención. ¿Podría decirnos, le preguntan, qué ambiente percibió cuando las deliberaciones? Y decirnos algo sobre la organización en general. El ambiente, dice, no era apacible, por decirlo menos, sino que había un clima tenso. Una tensión cuando los debates principales, pero también en razón de la falta de transparencia que lo ha caracterizado todo. Ya comentamos lo que fue la relación de la primera parte, ¿no? Durante los primeros días, en varias oportunidades hubo reacciones debido a que los procedimientos no habían sido definidos con precisión. Notablemente en el caso de los 10 oficiales designados para redactar el documento final y la duda que había de si ese documento final sería publicado o no. En lo que a mí me toca, quedé sumamente sorprendida y escandalizada al comprobar que el reporte de la primera semana de trabajo
no reflejaba fielmente nuestras discusiones, cuando precisamente eso era lo que debía reflejar. En cambio, allí más bien se formulaba el parecer del redactor. Diría que esta manera unilateral de presentar los debates se manifestó de manera más chocante con el reporte de la tercera parte del sínodo. Aun cuando las discusiones resultaban difíciles, quizás más en nuestro círculo que en otros, las más de las veces los argumentos que se postularon fueron tenidos en cuenta y así hubo pequeñas victorias parciales para quienes defendían la enseñanza tradicional de la Iglesia. En lo que se refiere al reparto de nuestros estudios a lo largo de 3 semanas, hay que decir que la carga de trabajo era enorme y que la segunda mitad del documento, la más importante, la que incluía los puntos más importantes, no fue abordada, sino durante unos pocos días después de la tercera semana. Por otra parte, la agenda recargada para cada día de trabajo no permitía el ocio necesario como para poner en perspectiva temas esenciales que en general se dejaban para las últimas horas del día. Recuerdo en particular una tarde en la que 2 cardenales de nuestro grupo, que hasta entonces habían brillado por su ausencia, porque formaban parte del grupo de los 10 encargados de redactar el documento final, llegaron justo para tratar un asunto al que ellos, al igual que otros padres sinodales de los países occidentales, parecían asignar mucha importancia. El párrafo sobre los homosexuales y en general el modo en que el documento debía hablar sobre la homosexualidad. En ese momento pude constatar que cualquier discusión se tornaba inútil, puesto que la mayoría de los padres que dominaban el debate en nuestro grupo parecían haber establecido su posición de antemano y no tenían ningún interés en escuchar otros argumentos. Daba la impresión de que ya habían decidido de antemano que resultaba absolutamente indispensable mencionar a los homosexuales en el documento sobre el signo de la familia. El signo de la familia y los homosexuales, ¿qué tienen que ver? Y de hacerlo de manera positiva, limitándose a decir que no había que discriminarlos. Bueno, ahí estamos, con la ideología del mundo. Cuando me dio por insistir que se recordara también el párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que los actos homosexuales son pecaminosos, terminaron por hacerme callar la boca, siendo que en otras discusiones me habían permitido hablar e incluso alentado a hacerlo. Otro punto dificultoso fue el del lenguaje. Los niveles de conocimiento de lenguas eran desiguales y algunos participantes no podían seguir el hilo de las discusiones ni por tanto intervenir como habrían querido. Este problema también se puso de manifiesto con el desenlace del sínodo, puesto que mientras las discusiones que se habían mantenido durante 3 semanas en grupos divididos lingüísticamente, el reporte final no fue remitido a los padres sinodales, sino en italiano, lengua que solo dominaban una cuarta parte de ellos, 3 de los 13 círculos menores. Con muy poco tiempo para estudiar dicho reporte, desde la tarde del jueves 22 de octubre hasta las 13 horas del día siguiente, debían, para poder postular si cabía eventuales enmiendas, estudiar un texto complejo en una lengua que la mayoría no conocía. Era prácticamente imposible. Uno se podría preguntar hasta qué punto la falta de transparencia y las limitaciones de tiempo no formaban parte de una estrategia definida de antemano. Le dicen, de modo que usted contó con 3 minutos de tiempo para expresarse en la sesión plenaria del 16 de octubre. Su intervención ha sido publicada. Constituye una advertencia muy enérgica, tanto al Papa como a los padres sinodales. ¿Por qué este llamado de atención? Dice ella, me pareció que había que hacer oír urgentemente la voz de los católicos que no se hayan interpretados por el lenguaje ideológico del instrumentum laboris. De entrada reconocí en aquel documento de trabajo un lenguaje que me resultaba familiar, puesto que había vivido en un país gobernado por un régimen comunista, régimen que hizo sufrir mucho a mi familia. Traté de llamarle la atención a los de mi grupo de trabajo señalándoles estos términos que connotan conceptos ideológicos que no tienen nada que ver con el Evangelio, sino que provienen de la ideología, sobre todo de la ideología marxista. Bueno, creo que esto se explica por sí mismo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.